Habéis visto la fuerza que tienen las imágenes, ¿no? Ha sido colocar 4 imágenes del CONI de los 70, de los 80, y ya todo el mundo ha empezado a hablar. La imagen tiene un poder, que es el de evocar, y el cine tiene otro poder, que es el de hacer que la atmósfera de aquel tiempo pueda volver y nos haga reflexionar. Un documental sobre la transición tiene que ser un documental en el que la gente se vea reflejada, pero también donde la gente sea abordada en su desmemoria. Tened en cuenta que cuando se hacen estas jornadas de memoria, lo que intentamos es que no crezca la desmemoria. Cuando estamos hablando de la conquista de la libertad, la conquista de la democracia, estamos hablando de que hay que hacer frente precisamente a esa desmemoria en las políticas públicas, en las formas de hacer política de la gente, en esa generación joven que parece que hay una parte importante que abraza la ideología fascista sin más, sin ningún tipo de... Todo eso, desde el cine y desde la cultura se puede hacer, ¿no?, de otra manera, ¿no? Se puede trabajar precisamente esa desmemoria. Mirar, ha aparecido al principio que ponía Madalena, y me ha encantado su intervención, muy completa, con muchas aristas y con muchos huecos por donde poder hablar, porque precisamente estamos hablando de un tiempo de hace 50 años, no es muy lejano. Yo nací en el 77, yo nací en la alegría esa de la democracia. Y la verdad que ver al principio de su diapositiva un cuadro que hizo Juan de Loxa, el poeta, que fue director de la Casa de Lorca, después se le decían Juan de Lorca, eso lo pintó en el 76, es un cuadro de madera que está imantado, entonces esas pequeñas letras se podían colocar. A mí me ha emocionado mucho porque eso yo lo he tenido en mi casa, y eso se lo dimos, porque es de Atrapasueños la propiedad de ese cuadro, se lo dimos a la Casa Natal de Blas Infante cuando yo hice el proyecto de museístico de la Casa Natal de Blas Infante, que ahora ha cambiado este año. Ese cuadro ahora mismo está guardado, no sabemos qué futuro va a tener, pero bueno, el objetivo es que se ponga otra vez visible. Esa desmemoria también tiene que ver con las instituciones, ¿no? Es decir, hacer un trabajo desde aquí, desde la sociedad civil, para afrontar un periodo que no es muy lejano, pero que ya tiene su media centuria. Un tiempo en el que fue muy convulso, porque yo formo parte de una asociación que es la Manuel José García Caparrós, o la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, y nuestro trabajo consiste en que no haya impunidad sobre unos crímenes donde ya algunos de los que lo cometieron, los victimarios, han muerto, ¿no? Pero sobre todo es luchar contra la impunidad y sobre todo para que la desmemoria no crezca. Es decir, las hermanas dentro de 2 semanas serán llamadas a Madrid para poder conocer la documentación de la comisión de encuesta de enero del 78. Podemos acceder o no, ya lo veremos cuando estemos allí en el Congreso. De momento se ha podido habilitar por la mesa de Congreso. Es decir, son conquistas muy costosas, de años. O sea, la comisión de encuesta de esa comisión de investigación, que no solamente era de García Caparrós, sino también de Quesada, un joven asesinado en la Universidad de La Laguna, eso se atará 48 años en poderse ver de forma pública. Otra cosa es que haya un libro que haya desvelado esa documentación. Nosotros lo que queríamos es que de forma oficial se dieran los papeles a las hermanas. Todo ese trabajo, o sea, se ha adelantado 3 años, porque la comisión de encuesta dijo que eran 50 años. Tener en cuenta ese trabajo de esas hermanas, durante años y años batallando, otro 4 de diciembre, otro ponerle flores a Manuel José, ahora coger sus restos, darle un sitio digno. Hemos hecho un trabajo de zapa, un trabajo desde la base, que esa es la fuerza que tiene la sociedad civil. Es decir, la hermana García Caparrós, nadie le ha regalado lo que están consiguiendo, es su perseverancia. La perseverancia de aquellos jóvenes, algunos se fueron al lado más fácil de la historia, cuando llegaron y conquistaron los 80, otros no pasa nada. La gente tuvo un papel importante en colectivo, en lo común, en ese esfuerzo por conseguir y conquistar una democracia. Esa gente hay que recuperarla, para seguir para seguir afianzando una democracia que ahora mismo pues se tambalea fuertemente. Y claro, nosotros desde la producción cultural, ¿qué podemos aportar? Bueno, pues hemos hecho muchos documentales, como podéis saber, el de García Caparrós, Memoria de nuestra lucha, del 2016, o el que vamos a poner aquí el sábado, Las armas no borrarán tu sonrisa, que os invito a venir, porque además va a estar Javier Almazán, que es el presidente del colectivo Olvidado de la Transición, que es el hermano de Ángel Almazán, que matan en la manifestación contra la ley, no acuerdo ahora qué, desde el final del 76 matan a Ángel Almazán, su hermano, pues va a estar aquí como familiar de víctima. Va a estar Adolfo Dufour, que es un director, que es el que
dirigió el documental Septiembre 75, que está laureado, que precisamente se han recordado aquí los 50 aniversarios de los fusilados, no solamente eran de la ETA, también eran de la FRAP. Es decir, que todo ese momento turbulento lo hemos recogido en varios documentales por nuestra productora, ¿no?, en ese sentido. Ahora, ¿cómo abordar una producción distinta? Porque ahora, por ejemplo, El hilo negro, ¿no?, que es una que vamos a hacer para el 50 aniversario de la matanza de Atocha. Porque esa semana negra de Madrid empiezan matando a Arturo Ruiz un 23 de enero de 77. Al día siguiente, la protesta por la muerte de Arturo, matan a Mariluz Nájera de un bote en la cabeza. Y por la noche de ese día 24 matan a los abogados de Atocha, ¿no?, y dejan también gente malherida. Es decir, y ese año 77 termina con la muerte también de Manuel José García Caparrós. Es decir, el año 77 los muertos estaban sobre la mesa. Entonces, esa visión que estamos trabajando nosotros en producciones que son más gordas, como El hilo negro, que es una visión de la ultraderecha internacional, cómo se introduce en España, al igual que en Italia, igual que en Portugal, y además son gente entrenada en otras dictaduras como la Argentina. Es decir, ese entramado no es ajeno a la realidad de Conil, pero es verdad que Conil, en su planteamiento cotidiano, en su trabajo político, tenía gente que estaba en ligazón con estructuras políticas que tienen que ver con el Estado, con la lucha de partidos a nivel nacional, pero es verdad que Conil tiene una forma de entender la transición en la que ciertamente quizás la violencia no haya sido una expresión, es decir, la gente se movilizaba o la gente participaba en una forma de expresión cultural que le liberaba o le emancipaba de alguna manera, ¿no? El teatro, como bien ha apuntado aquí la compañera Magdalena. Es decir, el abordaje de nuestra producción es distinto, no sin el contexto, porque el contexto se entiende, que eso existe esa dictadura que se está terminando, pero que esos coletazos son la ultraderecha, existe esa censura, o la autocensura también, dentro de la misma gente que hace cultura, pero en verdad Conil es muy diverso en ese sentido, pero tiene tiene algo que aportar, ¿no?, a esas pequeñas historias que al final hacen la historia general. Y lo que yo quiero hacer en esta intervención, lo que he querido comentaros es que no podemos olvidar el papel de la gente y que la sociedad civil hace la historia. Y en eso yo creo que vosotros y vosotras tenéis ahora mismo la oportunidad de que el guión está abierto. Aquí está Antonio Santos también, que acaba de terminar una obra importante, ¿no?, sobre la historia de Conil, y que aquí hay mucha gente que puede aportar desde lo académico, pero también desde lo popular, desde la experiencia personal. Podéis aportar aquello que habéis vivido. Si no está recogido ya, podéis aportarlo, y si no, también podéis abrir un poco el cajón de los recuerdos y buscar lo que haya, fotos, afiches, octavillas, quizás salgan cosas que podamos descubrir y que nos puedan interesar para que todo el mundo las tenga en ese documental sobre Conil y la transición. Y ya sin más, simplemente invitaros a eso, a que la sociedad civil sea partícipe de nuevo de un documental en el que ya la producción ha empezado, porque es verdad que ya hicimos el crowdfunding, con lo cual ya la producción ya ha empezado, es decir, ya tenemos los recursos. Pero sí viene cierto que mañana, no, el sábado, ya vamos a tener aquí un cámara de la productora para comenzar ya ese trabajo de acercamiento, ¿no?, a los testimonios y a todo aquello que nos puede ser de valiosa utilidad para el documental. Así que muchísimas gracias y seguid aportando cosas, por favor, y tenemos 3 días para ir aportando cosas. Bueno, yo muy brevemente, porque tampoco es cuestión de alargar el tema, simplemente un guión o sea, unas ideas de cómo puede ir el guión, ¿no? Un poco viendo, yo, Magdalena, ha marcado un poco lo que ya veníamos recogiendo, ¿no?, en un borrador que tenemos del guión o de lo que pretendemos, ¿no? Y sería recoger un poco, en un primer lugar, cómo era el Conil de los años 70, ¿no? Ya Magdalena lo ha explicado, ¿no? Tanto en el aspecto socioeconómico, cómo era la pesca, la agricultura, de qué vivía la gente, ¿no? El turismo, por ejemplo, el Hotel Flamenco se inauguró en el año 71, en el año 70 se inaugura también Telefónica, el cable submarino, cómo funciona la agricultura en Conil, la población que era el 32% era menor de 14 años en aquella época, cómo
se va la juventud estudiando fuera, qué influencia tenía el turismo que venía aquí, los estudiantes que estaban en la universidad o en el bachillerato, porque aquí no había instituto hasta ya entrado. En fin, un poco recoger el contexto para poder explicar por qué la gente respondía ante esa sociedad cerrada, oscura, nacional católica, que poco a poco se iba abriendo y los jóvenes eran la punta de lanza de los cambios, ¿no? Después, un poco recoger lo que era la generación, Magdalena ha dicho la generación de la transición o la generación del cambio, ¿no? Aquella gente joven que pretendía cambiar cómo era, ¿no? Como está influida, ella ha dicho incluso como aspectos culturales, como el mayo del 68 llegó aquí, en los hábitos que cambiaron los jóvenes, incluso en la bebida, en los guateques. En fin, queremos recoger también un poco de cómo era la generación esta del cambio, que era una generación que pretendía el cambio, pero había también en la misma generación gente inmovilista que no quería que cambiara, ¿no? O gente que se dejaba llevar por esto. Después queremos, y Joaquín lo ha dicho, la sociedad civil, los días rebeldes. La sociedad civil, desde el movimiento obrero, que aquí no había, pero sí los pescadores sí tenían un sindicato libre de la pesca. El PT, la Joven Guardia Roja, estaba muy introducida ahí. La manifestación esta es del 11 de marzo de 1978 y también aquí hubo una huelga de la construcción en el año 76 que duró 38 días, que aquí había asamblea, venía Comisión Obrera, la CESU en aquella época y también tuvo su repercusión y había mucha gente de Conil en la construcción. En el Hotel Flamenco es la primera entidad así donde había mucha gente, que ahí salió el primer comité de empresa de Conil, los primeros enlaces sindicales. Bueno, Martín y Juan, que están por aquí, también eran de los primeros que... En fin, contar esto y después lo que ha dicho Magdalena, el Teatro Cámara y Ensayo, Juvenco, la Asamblea de Jóvenes, en fin, todo lo que eran las entidades que en aquella época, un cineclub, todo lo que aquella se movía y impulsada por gente joven que quería transformar la realidad, ¿no? Después habla de las fuerzas políticas, un poco... Magdalena ha hablado del PT, de la Joven Guardia Roja, que en cierta manera eran los que se movían en la clandestinidad aquí. Después el PSP, que después se unió con el PSOE. En fin, el PSOE. Hablar un poco de los tres partidos que entraron en el ayuntamiento. El PC también, que no se presentó a las elecciones, pero no sacó nada. Hablar también del papel de la mujer, por eso hay una mesa redonda que queremos que las mujeres, y Magdalena ha leído un párrafo de la hermana que cuenta, ¿no? Que es de Dori Patón, que es de las primeras mujeres que iban en las candidaturas. En las primeras elecciones democráticas hubo una mujer que ya desgraciadamente ha fallecido y no podrá estar el sábado en la mesa, que es Rosario González, que fue la primera mujer que salió en el 79 en el Ayuntamiento Democrático, ¿no? En fin, un poco esa es la idea de lo que queremos y en cierta manera adornarlo también como una especie de crónica sentimental de aquella época para que llegue a la gente, valore el trabajo que se hizo, que las cosas no caen del cielo, sino que cuestan trabajo cambiar los hábitos, las costumbres y aprender el ejercicio de la democracia, para que en estos momentos complicados pues no retrocedamos hacia atrás, sino que afiancemos los derechos, los valores democráticos, los derechos humanos, y más en un mundo convulso, donde vemos, bueno, cómo se está masacrando a una población como la palestina y en fin, y no hay normas internacionales que están rotas, sino la ley del más fuerte, que es el que ha impuesto el emperador
Calígula moderno, ¿no? Que es trans. Y ante eso, la gente que defiende la democracia y la democracia avanzada, la democracia social, los derechos humanos, tenemos que estar un poco, y queremos que el documental sea un testimonio de eso, ¿no? De la gente que luchó por la democracia, de la gente que trabajó en aquella época, de esos héroes anónimos que, bueno, que aprendimos a base de palos y de experimentar en la sociedad, ¿no? Tanto de los primeros concejales de la primera como de los chavales que estábamos metidos en aquella época en organizaciones y queríamos cambiarla y transformar la realidad, ¿no? El director va a ser Dani Ruz, que es el mismo que hizo el documental de aquella feria vestida de luto. Él tiene, en fin, la frescura que a lo mejor los que estamos tan implicados no lo vemos, y lo ve desde fuera y capta cosas que a nosotros muchas veces se nos va por estar tan metidos, ¿no? Porque aquella feria vestida de luto la hizo muy bien. Sí, sí. Y bueno, esa es un poco la idea. Entonces, lo que pretendíamos hoy es recoger, si hay alguien que quiera aportar alguna idea, imágenes, documentos gráficos, escritos, pues todo eso pues lo agradeceríamos, porque es una época que es verdad que hay fotografía, hay pocas imágenes audiovisuales que podamos utilizar, pero alguna puede haber, y creemos que sería interesante porque así reflejaría el documental pues con mucha más veracidad la realidad de aquella época y la lucha que se hizo por la democracia, ¿no? Esa es un poco la idea. Si alguien quiere aportar, y si no, si alguien tiene documentación, tiene cosas, se pueden poner en contacto con algunos de nosotros, de la Asociación Comunes, y os lo agradeceríamos sinceramente, ¿no? Porque creo que, bueno, hay que empezar a buscar, ¿eh? En el archivo, tenemos muchas cosas, tenemos fotos y tenemos cosas, además como ha mostrado Magdalena aquí, pero creemos que puede haber todavía por ahí por la documentación en el tiempo, importante. tiene que haber más materiales del que teníamos para hacer aquella feria vestida de luto, evidentemente. Porque teníamos un poco de imágenes, ¿no?, de la época. Pero creemos que seguramente tenéis en los álbumes familiares también interesantísimas, porque también la vida cotidiana de los años 70 y principios de los 80 también es de relevancia. Sobre todo para que un documental llegue a la gente y más generaciones que podéis disfrutar de un documental donde vais a veros vosotros y vosotras, y donde vais también a ver gente que ahora es más mayor, es decir, que son generaciones con las que convivimos. Eso puede ser muy interesante de cara a plantear lo que fue el desafío de la transición, que, como ha explicado Magdalena, no vamos a volver a explicar, pero que fue también un hecho histórico el tener que aprender, ¿no?, a valerte por sí mismo de forma democrática, en el sentido de ciudadanía, ¿no? Así que os animamos de nuevo a que busquéis en el armario todo lo que tengáis escondido de aquella época que pueda ser interesante. Y si no os parece que sea muy interesante, da igual, no lo enseñáis, porque lo mismo es muy interesante y no lo sabéis, ¿vale? Y mañana... Espérate, a ver, ¿alguien quiere plantear algo?